Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Galicia Opina. Hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace muy poco, las auditoras eran empresas desconocidas para la gran mayoría de los ciudadanos. Casos como el de Pescanova o más atrás la fusión de las cajas gallegas les ha propulsado a la primera plana de los medios de comunicación. ¿Cuál es la función del auditor? ¿Quién encarga una auditoría y para qué? Son algunas de las preguntas que intentaremos aclarar, que intentaremos resolver con nuestro invitado de hoy, señor Mario Alonso, presidente de la empresa auditora, evidentemente, Auren, de España. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Es usted además candidato a presidir el máximo órgano de todos los auditores de España, en breve creo que son las elecciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, todavía no están convocadas, pero en los próximos meses. En los próximos meses. Sí. Bueno, le presento a mis colaboradores que me acompañan esta noche. En primer lugar está con nosotros la periodista y analista económica María Méndez. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Estupendamente, buenas noches. Perfecto. En el otro extremo de la mesa, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, bien. Buenas noches. A su lado, el periodista y experto en consultoría en comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, buenas noches. Y una segunda Ana, esta vez Ana Peón, periodista y colaboradora de Galicia Opina. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor Alonso, es usted jurista, economista de formación, profesor de la Universidad de Alcalá, de auditoría, evidentemente, vicepresidente de este máximo organismo, al cual usted ahora postula como presidente. Esta misma semana ha estado aquí en Galicia para inaugurar nuevas instalaciones de su compañía, de la compañía Auren. ¿Eso quiere decir que va bien el negocio? ¿Hay demanda de auditoras? Bueno, eso quiere decir que somos optimistas respecto al futuro y que tenemos una apuesta al crecimiento, ¿no? En este momento el sector de las auditoras está viviendo un momento, bueno, pues digamos especial. Por una parte, yo creo que muy bueno desde el punto de vista de que en una situación de crisis pues las auditoras son más necesarias que nunca, porque damos credibilidad a las cuentas, damos transparencia y sobre todo damos confianza. Yo creo que vivimos una crisis básicamente de confianza y para poder recobrar esta confianza es necesario que las empresas, los ciudadanos y todos los operadores económicos pues crean en las cuentas, ¿no? Y para eso los auditores pues hacemos un trabajo que yo entiendo que es esencial. ¿Cómo se lleva a cabo una auditoría? ¿Cómo es el procedimiento? Yo creo que es muy interesante el comentar esto y el comentarlo en los medios, porque a mí me parece que una asignatura pendiente que tenemos los auditores es explicar a los ciudadanos, a la sociedad, qué es lo que realmente hacemos, porque muchas veces nos sentimos incomprendidos. Por lo tanto, encantado de explicarlo con detalle. Vamos a ver, una auditoría empieza desde el momento en el cual la Junta de Accionistas de una compañía nombra auditor. Evidentemente, el encargado de nombrar a los responsables de auditar las cuentas es el máximo órgano de una sociedad, que es la Junta de Accionistas. A partir de ahí, este nombramiento, si estamos hablando de una auditoría obligatoria, se inscribe en el registro mercantil, puesto que después las cuentas se depositan junto con el informe de auditoría, que como todo el mundo sabe es público. Ahora mismo podemos tener acceso a cualquier informe de auditoría de cualquier empresa española que esté obligada a auditarse. Perdón que le interrumpa, para aclarar, ¿cuáles son las empresas que están obligadas? Bueno, las empresas que están obligadas a auditarse son aquellas que cumplan con determinados parámetros, empresas privadas. Luego, si acaso hablamos del sector público, empresas privadas que cumplan con determinados parámetros de facturación, de activo y de números de empleados. En grandes números y sin entrar en detalle, estamos hablando de 5,8 millones de euros de facturación, estamos hablando de la mitad de cifra de activos y estamos hablando de 50 empleados. Si se cumplen dos de esos tres parámetros en 2 años consecutivos, la empresa está obligada a auditarse por ley, de forma que sus cuentas anuales no pueden depositarse en el registro mercantil sin el preceptivo informe de auditoría. Y para eso encarga a una auditora externa. Libremente, a una auditora externa encarga su trabajo, que lo puede elegir bueno, libremente, sin ningún tipo de coacción. A partir de ahí, el auditor, como digo, inscribe su nombramiento en el registro mercantil e inicia su trabajo. El trabajo de una auditoría pues, puede extenderse pues, a varias semanas, incluso a varios meses, dependiendo del volumen y de la envergadura que tenga la empresa a auditar, y nosotros ahí realizamos una serie de pruebas basadas lógicamente en las evidencias que vamos obteniendo para tratar de verificar la cifra del activo, las deudas de la compañía, los ingresos, los gastos, etcétera, etcétera. Para finalmente, y este es nuestro producto, y esto es lo que sí que me gustaría que quedara claro, nosotros los auditores lo que emitimos es una opinión profesional,
independiente de la empresa auditada, en la cual opinamos sobre la razonabilidad global, y esta palabra global tiene mucha trascendencia por lo que voy a explicar después, como digo, la razonabilidad global de la cifra del activo, del pasivo, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados, es decir, ingresos y gastos de la compañía. Todo ello en base a normas de contabilidad generalmente aceptadas. No olvidemos que la contabilidad no es más que un lenguaje. La contabilidad A. La contabilidad A. Evidentemente, los auditores solo auditamos la contabilidad A. Ahora que está de moda la A y la B. Nosotros auditamos la contabilidad A, que es la contabilidad que puede auditarse porque es la que tiene evidencias, ¿no?, para poder hacerlo. Y este es el trabajo realmente de los auditores. Por lo tanto, es perfectamente posible que en un trabajo de auditoría que se opine en términos globales se dé una opinión favorable y, sin embargo, haya podido haber un problema de que alguien haya metido el dinero, la mano en la caja, o que haya podido haber un fraude, una mala práctica, que no es significativo en el conjunto de las cuentas, porque nuestro objetivo no es buscar estos fraudes o estas irregularidades. Evidentemente, si a lo largo de nuestro trabajo aparecen, las comunicamos a los interesados, pero no es nuestro objetivo. Insisto que nuestro objetivo es que los grupos de interés que están alrededor de una empresa sepan que, en términos globales, estas cuentas son confiables, son cuentas en las cuales te puedes fiar de ellas, la cifra de pasivo es la que es, el activo es el que es, vamos etcétera. a un caso práctico, porque seguro que eso le interesa más a nuestros telespectadores. Por ejemplo, Pescanova, que es un caso aquí nuestro muy cercano. A los accionistas de Pescanova les interesaría evidentemente ese trabajo, ¿no? Pero está claro que, siendo Pescanova una empresa además cotizada en bolsa y con todos esos parámetros a los que usted ha hecho referencia, debería haber tenido una auditoría. La ha tenido. Y sin embargo esa solvencia no parece que exista, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que en este momento, ahora vuelvo al caso de Pescanova, pero las auditoras en algún caso están en el ojo del huracán ante determinados escándalos financieros o situaciones irregulares. En España se emiten al año cerca de 70.000 auditorías, 70.000 informes de auditoría. De los 70.000 que se emiten, casos en los cuales el informe haya tenido algún tipo de problema o haya sido poder ser discutido, etcétera, pues se pueden contar con los dedos de una mano. Por lo tanto, lo que sí que hay que decir es que, en términos generales, el trabajo de los auditores me parece que está aportando muchísimo valor. ¿Es posible que en algún caso haya podido haber un mal trabajo, una mala práctica? Es posible. Como en cualquier profesión, evidentemente. Pero también hay que decir que, como son temas muy mediáticos, hay que esperar a los resultados. Es perfectamente posible que el trabajo del auditor, en cualquiera de los casos que están en la prensa, haya sido un trabajo perfecto, magnífico y acorde con las normas técnicas de auditoría y con los principios de contabilidad. Lo tendrán que decir finalmente los tribunales o los órganos reguladores o los que dictaminen si ese trabajo ha sido bueno. Es decir, que antes de ver lo que ha ocurrido, yo creo que no se puede demonizar al auditor. El auditor ha podido ser engañado, ha podido manipularse la contabilidad, es posible que haya una contabilidad B, no lo sé, hay que ver el caso, ¿no? ¿Cómo garantiza el auditor su independencia con respecto al cliente? Bueno, este es un tema muy importante. Nuestras normas éticas son muy exigentes y, de hecho, en todas las firmas de auditoría de cierto tamaño tenemos equipos que están únicamente destinados a determinar si efectivamente la empresa auditora es independiente de la empresa que audita. ¿Por qué? Porque el mayor valor de la auditoría es la independencia. Si no somos independientes no tenemos sentido. ¿Para qué sirve un auditor que no sea independiente? Entonces, la ley de auditoría y el reglamento da un detalle pormenorizado de todos los casos en los cuales el auditor no puede intervenir en una auditoría. Y son en aquellos casos en los cuales haya familia relacionada, en los cuales haya algún tipo de interés financiero, en los cuales se estén prestando servicios incompatibles y un largo etcétera. Por lo tanto, es condición sine qua non que el auditor sea absolutamente independiente, y tanto las empresas que en sus propios equipos, como digo, tenemos personas destinadas a este fin, como el órgano regulador. Los auditores tenemos un supervisor, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC, que depende directamente del Ministerio de Economía y que controla de una forma muy efectiva la independencia de las auditoras, porque, como digo, es nuestro mayor valor y sin ello no tendríamos ningún sentido, ¿no? Bien, vamos a abrir, si le parece, un turno de preguntas. María, ¿quieres comenzar?
Sí, claro. Usted estaba comentando un poco la excepcionalidad de la mala práctica de los auditores, ¿no? Como no nos va usted a decir esto. Pero en cualquier caso sí hay un halo, digamos, de cierta desconfianza, también lo ha planteado, con respecto al sector desde la crisis financiera que ha venido a transcurrir estos años en España. ¿Qué es lo que realmente ha fallado ahí? Porque evidentemente de todo lo que ha acontecido solamente hay 3 o 4 querellas en estos momentos planteadas por el FROP, me parece que una es contra alguna empresa competidora de las suyas, que no diré por cortesía, que actúa en el Banco de Valencia, y 2 o 3 nada más. En el resto de todas las auditoras que se hicieron en el sector financiero español, ¿ha sido tan intachable de verdad la actuación de las auditoras? Bueno, yo la verdad es que evidentemente sin conocer cada uno de los casos en los cuales hay que profundizar, porque no nos olvidemos que la auditoría es un trabajo verdaderamente complejo, verdaderamente complicado, y prueba de eso es que para ser auditor hay que pasar una serie de exámenes, hay que tener un máster de especialización en auditoría, hay que tener unos años de práctica, es decir, que la exigencia para poder firmar informes de auditoría es muy alta, ¿no? Entonces, diciendo esto, la auditoría es algo verdaderamente complejo. ¿Han sido intachables? Pues probablemente sí. La verdad es que no tenemos por qué pensar que no. Yo, como digo, realmente han sido muy pocos los casos en los cuales se está cuestionado el trabajo del auditor y por lo tanto es difícil que nadie pueda hacer una crítica de situaciones en las cuales en principio se ha hecho un trabajo correcto. Con independencia, vuelvo a repetir, que luego en un caso haya alguien que se haya cometido un fraude o haya una irregularidad, eso no tiene ninguna trascendencia en una opinión global, que es lo que nosotros perseguimos. El investigar esos fraudes o el investigar ese tipo de malas prácticas es otro tipo de trabajo, que es lo que se conoce en nuestro argot como forensic, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en este momento también en el caso de Pescanova y en otros casos. Y lo que ocurre, y es donde quizá el ciudadano se confunde, es que en muchas ocasiones ese trabajo de forensic también lo realizamos los auditores, porque tenemos ese expertise para poderlo hacerlo. Pero no confundamos los trabajos. Ese trabajo de forensic sí que está buscando un posible fraude, una posible irregularidad, una mala práctica, y por lo tanto el foco es completamente diferente. Pero en un trabajo de auditoría, como he dicho antes, se trata de opinar en términos globales sobre la razonabilidad de las cuentas. Pero solamente una pregunta, ¿pero no deja, digamos, un poco de desamparo en empresas que tienen accionistas la acción de las auditoras, teniendo en cuenta que de sus conclusiones se resume la actividad y la realidad económica de la empresa y a veces no corresponde a la realidad y pone expectativas en los accionistas? No digamos... Bueno, vamos a ver, el auditor en el fondo lo que está opinando es de la situación del presente o del pasado inmediato, ¿no? Al auditor es muy difícil pedirle que saque una bola de cristal y que opine sobre el futuro. Evidentemente sí que hay, en parte tiene que opinar sobre el futuro porque hay un principio de contabilidad que en nuestro argot se conoce como el principio de empresa en funcionamiento, de gestión continuada, que quiere decir que se presume que la empresa va a seguir funcionando, porque si no fuera a seguir funcionando pues tendría que liquidar a sus trabajadores, tendría que dotar provisiones para depreciar determinados activos, etcétera, etcétera. Pero claro, eso no siempre es fácil de saber, porque hay que decir una cosa, si un auditor califica con su informe la gestión continuada, es decir, deja entrever que la empresa puede tener problemas de cara al futuro, es que los va a tener, porque ese informe es público, al día siguiente le van a retirar los créditos, los clientes no le van a comprar, los empleados se le van a ir. Por lo tanto, eso no lo puede hacer el auditor a menos que tenga unas pruebas claras de que esto vaya a ocurrir. Claro, está entre la espada y la pared, porque si no dice nada y después la empresa entra en una situación de falta de viabilidad, el auditor se le puede tachar de responsable. Por lo tanto, al final hay que ver que el auditor juega con las cartas que juega y, como he dicho antes, me parece que hace un trabajo muy difícil y la tarea en el día a día le cuesta muchísimo. Fijaros que la única profesión, yo diría que la única, por lo menos de las que yo conozco, que se exige formación continuada obligatoria es la auditoría. Ni a los médicos ni a los abogados se le exige una formación. A los auditores o hacemos un número de horas determinados todos los años de formación obligatoria, que además debemos acreditar, o automáticamente tenemos una sanción muy grave, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que decir que hacemos un gran esfuerzo para estar al día, que hacemos un trabajo muy profesional, que en la inmensa mayoría de los casos el trabajo es absolutamente ético y que, bueno, y luego evidentemente puede haber alguna cuestión en la cual se haya fallado en algún caso, ¿no? Pero, en fin, siempre excepcional. Ana, adelante. Aunque sean cuestiones diferentes desde el punto de vista personal, echa de menos un control más férreo para evitar fraudes fiscales y prácticas irregulares, eso por un lado, y para que en la auditoría no se den errores o
¿Hay colaboración por parte de las empresas? Vamos a ver, en general yo diría que sí. La verdad es que la auditoría ha cambiado mucho. Fijaros que en España la auditoría nace con la primera ley, que es en el año 1988, aunque la auditoría es una profesión antiquísima. De hecho, la palabra... ¿Solo en 1988? La ley de auditoría sí. Otra cosa es que antes se podía, que es la que determinó la obligatoriedad de las auditorías. Auditorías se venían haciendo mucho antes, ¿no? Pero desde el punto de vista de obligatoriedad a partir de ese momento. Lo que sí que es cierto es que, como digo, la palabra auditor viene de los famosos relatores o oidores de la Edad Media, que de alguna forma escuchaban las cuentas y a partir de ahí las juzgaban, ¿no? De ahí viene la palabra auditoría. La auditoría como profesión reglada nace en el entre el siglo XVIII y el siglo XIX en Inglaterra, y a partir de ahí, pues en estos 150 años de historia de la auditoría, pues ha pasado por muchísimas vicisitudes, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que la auditoría en el mundo empresarial, sobre todo de las empresas más grandes, es suficientemente conocido y sí que se busca una colaboración, porque las empresas saben que realmente de ello, del informe de auditoría, depende en gran medida que se pueda conseguir financiación bancaria, que los acreedores puedan confiar y los proveedores le puedan prestar los servicios, que sea atractivo para los empleados. O sea, nuestro trabajo ahí es muy importante y por eso somos conscientes de nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que sí, que en líneas generales las empresas colaboran con los auditores. Vuelvo a decir lo mismo, en algún caso excepcional es posible que no, pero para eso los auditores también tenemos nuestras armas y podemos denegar nuestra opinión. Si hay una empresa que no colabora y no proporciona suficientes evidencias al auditor, el auditor emite lo que se llama una opinión denegada, que significa que no puede opinar sobre si esas cuentas representan o no representan esa imagen. ¿Eso sucede a menudo? A menudo no, pero sucede. En algunas ocasiones, evidentemente, sucede. No tanto, a lo mejor, hay veces que sucede, no tanto porque a lo mejor la empresa se niega a colaborar, sino que por las razones que sean, pues el auditor no ha podido hacer todas sus pruebas, porque a lo mejor falte determinada documentación, porque no se haya presenciado el inventario físico de las existencias en el año anterior, porque el auditor no estaba nombrado. En fin, puede haber muchas razones que lleven a que la opinión se deniegue. No es habitual, pero es una de las posibilidades que hay. Miguel Ángel. Sí, quería plantearle dos cuestiones. Una es si son, porque lo desconozco, ustedes, me refiero al sector de las auditorías, la única garantía de la fiabilidad del estado financiero de una empresa, o existen también algunos otros filtros que debemos considerar, y después quién controla al controlador. Es decir, si algo nos ha enseñado esta crisis es que los organismos reguladores y controladores, digamos, de las distorsiones en determinados sistemas, como el financiero o como la CNMV, etcétera, etcétera, han fallado, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla a los auditores? ¿Cómo es el mecanismo de control de los auditores? ¿Y qué más garantías existen? Bueno, respecto a la primera pregunta, si las empresas tienen mayor garantía para sus cuentas, vamos a ver, la auditoría general es de dos tipos: la auditoría externa, que es de la que venimos hablando en este momento, y la auditoría interna. La auditoría interna la realizan auditores que son personal de la propia compañía, que lo que tratan es determinar que los controles internos que están ahí implantados están funcionando. Por lo tanto, este es un primer filtro. Evidentemente, para que una compañía tenga auditores internos, pues normalmente tiene que tener un cierto tamaño, ¿no? En las empresas más pequeñas pues suele haber una figura que es lo que se denomina controller, y en otras empresas más pequeñas pues no existe ese tipo de figura. Por lo tanto, desde el punto de vista de control externo, la única garantía que hay, salvo en algunos sectores regulados, pero en general es la auditoría externa. Por eso es tan importante, porque, como hemos dicho, es la que da garantía sobre esas cuentas. Y desde el punto de vista del control de los auditores, bueno, yo creo que la auditoría es una de las profesiones más controladas. Incluso me atrevería a decir la más controlada. Tenemos un órgano regulador que es, como he dicho, el ICAC, que exige revisar el trabajo de las auditoras como mínimo cada 3 años. Además, puede haber casos de denuncia o otro tipo de situaciones en las cuales el trabajo sea revisado, pero como mínimo cada 3 años todas las firmas de auditoría que auditamos empresas de interés público tenemos que ser revisadas por nuestro controlador, que es el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Además, otros reguladores como la CNMV, el Banco de España, para el caso de empresas cotizadas o de empresas reguladas, también intervienen en ese
ese control. Con independencia de eso, todas las empresas de auditoría tenemos que tener implantados sistemas de control de calidad interno, pero no sistemas a elegir, sino que son sistemas que están determinados por las propias normas técnicas de auditoría y que son sujetos a revisión también, es decir, que nosotros tenemos que tener nuestros propios sistemas que acreditan que el trabajo está bien hecho. Por lo tanto, como digo, yo creo que hay muy pocas profesiones que tengan tantos controles como los que existen. Y luego tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una responsabilidad administrativa, de forma que el controlador puede sancionarnos o bien con sanciones económicas importantes o incluso con bajas en el ejercicio pues de temporales o incluso permanentes, es decir, expulsiones de la profesión. Y luego hay una responsabilidad civil, como en cualquier otra profesión, hay una responsabilidad penal, también como en cualquier otra profesión. Es decir, que la responsabilidad de los auditores es verdaderamente alta y me parece que estamos muy controlados. Cosa que me parece bien, no estoy diciendo que no, pero vamos, lo que sí que deben saber los ciudadanos es que las auditoras estamos bajo control absoluto, con independencia de que aquellas auditoras que además también superamos los límites que he establecido antes para cualquier empresa, también estamos auditadas, ¿no? Pero ya ahí estamos auditadas desde el punto de vista estrictamente económico-financiero. Lo otro que he comentado es nuestra práctica profesional. Y permítame un caso práctico, volviendo a Pescanova. Una de las cosas que más sorprendió en Pescanova es que la deuda real de la compañía fuese tan enormemente dispar de la auditada, ¿no? Tanto que la duplicó. Cuando uno pregunta por qué y le dicen que es que había muchas filiales o empresas satélites de la principal que no consolidaban en el balance de la matriz, de la principal, uno se sorprende al pensar que el auditor, entrando en la página web de la propia compañía, tenía todos y cada uno de los nombres de esas filiales, o de algunas o de muchas de ellas que no tal. ¿Hasta dónde llega la capacidad de investigar de un auditor o la capacidad de ocultar de una empresa para que cosas tan alarmantes como estas puedan suceder? Bueno, habría que conocer con profundidad ese caso que estamos comentando, el de Pescanova, y qué es lo que realmente ha sucedido, que al final se conocerá, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que se habla muy de oídas, porque los medios, lógicamente, es un tema muy mediático, pues lo tratan y habría que conocerlo al final. Pero, en todo caso, yo creo que sí que hay que decir una cosa. En los grupos, es decir, cuando en grupos empresariales en los cuales hay una matriz y una serie de filiales por debajo, existe un proceso que es lo que se conoce técnicamente como la consolidación de cuentas. Eso significa que hay unas cuentas que se formulan por parte de cada sociedad, que son las cuentas individuales, pero luego hay otras cuentas que son las llamadas cuentas consolidadas, en las cuales se integran los patrimonios, los activos, los resultados de todas estas sociedades en la de arriba. Dependiendo del ámbito de esa consolidación, pues hay sociedades que pueden quedar dentro o pueden quedar fuera. Y por lo tanto, la deuda o pasa o no pasa a esas cuentas consolidadas. Entonces, habría que analizar, en ese caso, como en tantos otros, si deberían haber estado o no en lo que se conoce como el perímetro de consolidación. Yo no puedo opinar porque la verdad es que no conozco el caso, ¿no? Pero sería posible que a lo mejor esas deudas de esas compañías no tendrían por qué consolidarse porque cayeran fuera del perímetro. Insisto que no lo sé, pero cabe esa posibilidad perfectamente. Por eso yo creo que hay que esperar a que los reguladores, a que las personas que están trabajando, los administradores concursales y todo el que está alrededor de este proceso, pues al final haya unas conclusiones y entonces todos podremos tener alguna opinión. Yo creo que en este momento aventurar cualquier opinión me parece absolutamente arriesgado e incluso irresponsable, ¿no? Sí, Ana. Buenas noches. Hemos estado hablando ahora de empresas, sobre todo del sector privado, de empresas cotizadas. Yo creo que en este momento entre los ciudadanos hay mucha inquietud, sobre todo por las cuentas públicas y cómo se gasta este dinero público. Yo quería pedirle su opinión, si cree que en España hay una buena capacidad de control y de auditoría de las cuentas públicas. Yo creo que no. Yo creo que hay una falta de control muy importante. Vamos a ver, los órganos encargados de controlar las cuentas públicas, y cuando hablo de las cuentas públicas hablo de las estatales, hablo de las autonómicas y sobre todo hablo de las locales, de las entidades locales, son las llamadas OCEX, que son los organismos de control externo, o el Tribunal de Cuentas, que son en definitiva órganos del Estado que auditan, por tanto organismos públicos que auditan a otros organismos públicos. Y ahí tenemos dos problemas. Uno es su capacidad. En este momento solamente no llegamos ni siquiera al 10% de órganos públicos en su conjunto auditados por los propios organismos públicos. Ni siquiera al 10%. Es decir,
La inmensa mayoría de los ayuntamientos. Muchísimas entidades públicas de tamaño, de dimensión local o nacional, pues quedan fuera de las auditorías, no se auditan nunca. La mayoría de los ayuntamientos de este país, hablo de ayuntamientos grandes, muy grandes, no han sido nunca auditados. Ese es un problema, es decir, que no hay capacidad para poderlo hacerlo. Y el segundo problema es el decalaje. Estamos ahora viendo los informes que emiten los órganos controladores, que a lo mejor son de las cuentas de hace 3 años, hace 4 años. ¿Eso para qué nos sirve? No podemos tomar decisiones ahora sobre una cosa que ocurrió hace 4 años. Por tanto, los auditores llevamos ya muchos años, y así lo hemos pedido a los últimos gobiernos, llevamos muchos años diciendo que es imprescindible que exista una colaboración público-privada. Los auditores privados estamos preparados para hacer este trabajo, pero en colaboración con las entidades públicas. Nosotros no pretendemos ser protagonistas, sino que simplemente parte del trabajo que no pueden acometer por falta de estructura los organismos públicos, pues lo acometan con auditores privados que tenemos esta especialización. Yo creo que con eso se conseguiría, por una parte, pues oye, dar más confianza, dar más transparencia, y luego, pues, seguro, mejorar mucho la gestión, con independencia de poder encontrar malas prácticas en algunos casos, mejorar sin duda la eficiencia de estas organizaciones. A mí el argumento que en este momento se esgrime de que no es el momento, porque realmente, claro, las finanzas públicas no permiten ahora pagar a auditores privados ni a ningún tipo de otro profesional porque no hay dinero. Yo creo que es un error, porque es que seguro que es el mejor dinero invertido, porque eso iba a revertir rápidamente, como digo, en una mejora de la eficiencia, en una posible eliminación de malas prácticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros, ¿qué defendemos? Pues que realmente parece absurdo que a la empresa privada, que al fin y al cabo es propiedad de unos señores, se le exija, la que cumpla con determinados parámetros, auditarse, y algo que nos parece muy razonable, lógicamente, para dar transparencia y para que circule con garantías pues la economía de un país, y sin embargo las entidades públicas, que son las de todos nosotros, pues no estén auditadas por nadie. Es que es sorprendente, la verdad es que eso no lo entiende nadie, ¿no? Y por lo tanto a mí me parece que esto debe acometerse con urgencia. En nuestro entorno, en nuestros vecinos, ¿cuál es la situación? Bueno, en nuestro entorno es completamente diferente, o sea, hay muchísima colaboración en muchos países europeos de entidades públicas y de entidades privadas a la hora de controlar a las propias entidades públicas, y en todo caso la inmensa mayoría del sector público está auditado como debe ser, ¿no? Es que parece incomprensible. Pero auditado por en algunos casos por instituciones públicas y en otros casos por instituciones privadas. Y esto es una práctica absolutamente extendida en todos los países, ¿no? Sí. Bueno, en Grecia no, seguro. Bueno. Otra cosa, así muy breve. Estos días hemos escuchado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido expedientar una serie de entidades financieras por la comercialización de preferentes, pero al mismo tiempo la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha cumplido su función de supervisión para evitar esta venta. Y yo creo que los ciudadanos, la pregunta que se hacen es ¿y quién expedienta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por su actuación? Bueno, habría que ver también ahí si efectivamente la CNMV ha hecho o no ha hecho bien su trabajo. Bueno, yo creo que aquí, como todos los organismos públicos, pues también puede haber, digamos, defectos en su práctica habitual, ¿no? Hombre, este tema de las preferentes es también un tema complicado, ¿no? Yo creo que en España todos sabíamos que veníamos de un sistema financiero que no tenía mucho sentido, todo el entramado de cajas de ahorros manejadas por políticos, con una función completamente diferente de para las que se crearon y con un peso muy importante en nuestro sistema financiero, que además ocasionaba una enorme atomización. Bueno, todos sabíamos que eso tenía que acabarse, la cuestión era cuándo, pero estábamos convencidos que eso se iba a acabar. Claro, en todo este proceso de integración de cajas, de desaparición, etcétera, pues ha habido todo tipo de prácticas, ¿no? Y las preferentes han sido una de ellas, en las cuales lo que se ha intentado es buscar financiación. Ya no entro en el caso de si se ha hecho de una forma lícita o no, porque para eso están los tribunales o los arbitrajes que lo van a resolver, ¿no? Y yo creo que ahí, evidentemente, pues también los organismos supervisores tienen que ejercer su labor de control. Bueno, pues yo creo que el tiempo dirá si efectivamente esas prácticas han sido correctas o no, y si existe o no existe responsabilidad de los órganos supervisores, que también la deben tener, por supuesto, en el caso de que la haya. María, sí.
Sí, digo que su interés por auditar los organismos públicos no alcanza a los partidos políticos, porque la señora Cospedal ha dicho recientemente que no hay auditoras en este país que tengan interés en auditar a los partidos políticos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, a nuestra firma, a Auren, no nos han pedido propuesta, o sea que yo de los demás no lo sé. A nosotros, desde luego, lo que sí tengo la seguridad es que no nos han pedido propuesta para auditarse. Vamos a ver, yo no sé si los partidos políticos tienen o no tienen interés en auditarse. Lo que sí que es claro es que, y yo creo que eso hay que decírselo a los ciudadanos, los auditores lo que podemos auditar es la contabilidad que te contenga evidencias. Si hay otras contabilidades paralelas, que no sé si las hay, y no sé si las hay en algún partido, evidentemente esas no son auditables por nadie. Nosotros podemos emitir una opinión sobre las cuentas que, bueno, que tienen unos documentos, que tienen unas transacciones que podemos verificar. Y esto es igual que cuando se dice por parte de determinados políticos que está a disposición de todo el mundo mi declaración de la renta, ¿no? Pues si su declaración de la renta seguro que va a estar perfecta. Si el problema es lo que no está en la declaración de la renta. O sea, pues esto es lo mismo, si la contabilidad oficial de los partidos, de los sindicatos o de cualquier organización... Pero eso también vale para la empresa. Quiero decir, el auditor trabaja con una documentación que la empresa entrega, ¿no?, a un registro. Lo que no entrega, lo que está por debajo, pues no lo sabe nadie, tampoco usted como auditor. No lo sabe nadie, aunque es verdad que nosotros sí que hacemos muchos cruces con muchos registros, con terceros, con clientes, con proveedores, con el Banco de España, es decir, con muchos registros que nos permiten o nos pueden dar una pista de datos que no estén contenidos. Pero es verdad que si al final hay una operación que no ha pasado por la contabilidad, no ha quedado ningún rastro, hombre, si fuéramos adivinos nos dedicaríamos a otra cosa. ¿Y qué hace en todo caso, en ese caso, el auditor? No, en ese caso el auditor, si es una operación que no ha pasado por el balance y no ha dejado ninguna evidencia, el auditor es imposible que pero el auditor ni nadie puede tener conocimiento de esa operación y por lo tanto al auditor no se le puede exigir ninguna responsabilidad, porque como decía un poco de broma, si fuéramos adivinos nos dedicaríamos a otra cosa mucho más rentable, ¿no? Solo una cuestión más. Ustedes vienen pidiendo a la Unión Europea una nueva normativa en la que se está trabajando, en la que puedan ampliar sus capacidades. ¿Ahora están realmente limitadas? ¿Están ustedes, digamos, tienen una cierta inducción por el cliente a estudiar determinados parámetros del organismo, la institución o de la empresa cliente? Bueno, vamos a ver, la reforma que se está estudiando en Europa no es exactamente eso. Vamos a ver, la reforma realmente está yendo por dos grandes caminos, ¿no? Por un lado, se están buscando medidas para salvaguardar la independencia. Se está hablando mucho de la necesidad o no de que exista rotación en las firmas de auditoría. En este momento en España existe obligación de rotar al socio cada 7 años para determinadas entidades, pero no existe obligación de que rote la propia entidad auditora. En otros países, en Holanda se acaba de implantar esta rotación obligatoria y en Europa es un tema a debate, en el cual pues yo creo que se pueden analizar ventajas e inconvenientes, es un tema complejo, ¿no? Igual que también se está hablando de la llamada coauditoría, en la cual hay 2 auditoras las que están haciendo el trabajo y opinan en conjunto, y otra serie de temas relevantes. Esto es lo que se está diciendo por un lado. Y por otro lado, en Europa lo que se está también tratando de ver es analizar un poco el papel y el rol que tiene que desempeñar el auditor en el futuro. En el sentido de que en este momento el auditor básicamente lo que mira es al pasado, no puede hacerlo de otra manera, mira un poco por el retrovisor, ¿no? Y la idea es tratar de mirar un poquito más hacia el futuro, para lo cual evidentemente se tiene que ampliar nuestro alcance, se tienen que cambiar nuestras propias normas técnicas y tenemos que avanzar ya no solo además en opinar sobre datos estrictamente financieros. Hay un movimiento muy importante que es lo que se llama el informe integrado, en el cual las empresas, sobre todo las empresas de tamaño, no solamente deben revelar datos económicos financieros, tienen que revelar datos de medioambientales, de actividad social, de gobierno corporativo, de control interno, y al auditor lo que se le va a pedir en los próximos años, a buen seguro, es que no solo audite y opine sobre los datos financieros, sino que opine sobre este conglomerado de datos, porque yo creo que al final una empresa no solamente es lo que se ve, no solamente son los datos financieros, hay mucho detrás que cada vez interesa más a los grupos de interés y el auditor está capacitado para también opinar sobre ello, ¿no? Señor Alonso, usted también ha presentado recientemente este manual, Firmas y Despachos Profesionales, las claves para su gestión. ¿A quién va dirigido esto? Bueno, este manual va dirigido fundamentalmente a los profesionales de este país, a economistas, a abogados, a arquitectos, a médicos, a biólogos. ¿Y por qué? Yo creo que existe primero existe un vacío enorme en la literatura técnica sobre esta materia. Hay la cantidad
de libros, ríos de tinta escritos sobre temas técnicos, sobre temas profesionales, pero muy poco sobre la gestión de los propios despachos. Entonces esto me animó a escribir un manual sobre este tipo, en mi propia experiencia ya de muchos años de creación de despachos, etcétera, y lo que pretende es tratar de decir, y esta es la tesis fundamental del libro, que un despacho profesional no es más que una empresa y como tal debe gestionarse, y por lo tanto los despachos profesionales tenemos que ser capaces de gestionar nuestros recursos humanos, nuestras finanzas, el poder crecer mediante la creación de una marca, el poder integrarse, hacer alianzas, y todo esto lo que se explica ahí, ¿no? Esa filosofía nos choca un poco con la idiosincrasia y con la cultura más europea. Me suena más americano, ¿no? Esa visión. Pues es posible, es posible. Bueno, por lo menos en Europa no somos en un poco más pudorosos con el ejercicio profesional. Quizás ¿no? Sí, y sobre todo en España, y sobre todo en España. Más. Yo soy un firme convencido de que en este momento las organizaciones de mayor tamaño pues son las que en muchas ocasiones consiguen prestar un mayor servicio, un mejor servicio. Creo también en los servicios multidisciplinares. Me parece que el mundo es muy complejo. Ustedes están desde la América del Sur, desde Chile hasta Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que estamos en este momento presentes en 70 países a través de Antea, que es la red internacional que hemos impulsado, y con nuestra propia firma como Auren, pues estamos en países tan importantes como Alemania, como Argentina, como Chile. La verdad es que hemos hecho un desarrollo internacional importante, algo que realmente ha sido único en España. Yo creo que hay que decirlo. En los servicios profesionales lo habitual han sido que las firmas pues americanas, británicas, francesas hayan venido a España, pero desde España hacia afuera en servicios multidisciplinares hemos sido los únicos que lo hemos hecho. Bueno, señor Alonso, ha sido un placer tenerle con nosotros. Le deseo lo mejor para esa campaña, que creo que es cortita, pero que le puede llevar a la presidencia de todos los auditores. Creo que el objetivo finalmente es unir a todos los sectores y crear una gran Asociación de Auditores de España. ¿Es eso su plan? Efectivamente, en este momento en auditoría existen en España, digamos, 3 cuerpos o 3 corporaciones. Es cierto que hay 2 que están ya prácticamente unidas y por lo tanto vamos a quedar 2. La nuestra es la de mayor importancia en términos cuantitativos y un objetivo deseable, sin ninguna duda, es que al final haya una sola corporación que represente los intereses de todos los auditores, ¿no? Y a esa se presenta usted, ¿no? Sí, como presidente. Sí, en el futuro sí. De momento vamos a la nuestra, que es el Instituto de Censo de Jugador de Cuentas. Pues le deseamos muchísimo éxito. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. No se vayan ustedes, vamos a hacer una pequeña pausa de un par de minutos y seguimos con la actualidad del día. Hasta ahora.